for serving us so beautifully. Quiero dar gracias al equipo de música por servirnos esta mañana y el ministerio precioso. Can we thank them, brothers? ¿Podemos darle gracias con un aplauso? Gracias. It's a wonderful experience for me to get to sing worship songs in Spanish, the language of heaven. Es realmente una experiencia maravillosa para mí poder cantar estas alabanzas en español, en castellano, que es la lengua del cielo. It's good practice for my employment in heaven. Es buena práctica para mis cánticos en el cielo. We just sang about the power of the cross. Acabamos de cantar sobre el poder de la cruz. And just to remind you, brothers, as we continue in the conference talking about progressive sanctification. Y solo como un recordatorio, hermanos, a medida que avanzamos en la conferencia hablando sobre la santificación progresiva, That is never separated from the grace that flowed from the cross. eso nunca puede separarse de la gracia que fluye de la cruz. As Paul wrote to Titus, Como Pablo escribió a Tito, the grace of God that pardons us, la gracia de Dios que nos perdona, that same grace instructs us to deny ungodliness esa misma gracia es la que nos enseña a abandonar la impiedad and to pursue holiness by grace. y a buscar la santidad por gracia, Because of grace, in the light of grace. por causa de la gracia, a la luz de la gracia. Progressive sanctification must never be separated from grace or our faith in God's grace. Así que la santificación progresiva nunca debe separarse de la gracia o de nuestra necesidad de gracia. In my message today and in messages later from Dave, En mi mensaje esta mañana y los mensajes que van a venir después de Dave, we're going to be examining passages that actually show us how do we go about the process of pursuing holiness. vamos a estar examinando pasajes que nos van a mostrar cómo avanzamos en esta búsqueda de la santidad. Of this faith-filled striving. Como decíamos ayer, este esfuerzo lleno de fe. And this morning I'll look at several issues, but we want to really bore down into the core of repentance. Y esta mañana vamos a ver varios temas, pero quiero enfocarme en el tema del arrepentimiento. At the core of every temptation or every failure of sin En el corazón de cada tentación o cada caída en el pecado is ultimately an attack on the character and or the word of God. al fin y al cabo lo que vamos a ver es un ataque al carácter de Dios. Every moment of temptation is a theological crisis. Cada momento de tentación es una crisis teológica. Every moment that we give way to temptation and fall into sin, Cada vez que nos entregamos a la tentación y caemos en el pecado, there is some attribute of God that we have denied and ignored, hay algún atributo de Dios que hemos negado o ignorado, or some command or warning or promise from His Word that we have doubted. o algún mandamiento o advertencia de su palabra que hemos dudado. We'll look at several examples, particularly in the Old Testament, Vamos a ver varios ejemplos, especialmente en el Antiguo Testamento, of, if you will, the sin underneath the sin. de lo que podríamos llamar el pecado bajo el pecado. Underneath or behind the observable sin in words and deeds, Detrás del pecado observable, que serían las palabras o los hechos, there are things going on in men's hearts hay cosas que están pasando en el corazón del hombre that have to do with God and His Word. que tienen que ver con Dios y su palabra. And the Word of God depicts not only what people do, but the theological reasons they did it. Y la palabra de Dios no solamente nos señala lo que la gente hace, sino las razones por las que lo hacen. Both positively, what they actually believed about God's character and His Word that helped them succeed in temptation, Tanto de una manera positiva, nos muestra cómo lo que una persona cree en cuanto a Dios y su palabra le ayudan a vencer la tentación, or by negative example, o de una manera negativa, an attribute of God they ignored or denied, nos muestran un atributo de Dios que fue ignorado o negado, a promise they failed to cherish, una promesa que fallaron en atesorar, a warning they failed to heed, una advertencia que no escucharon and a commandment they did not obey. y un mandamiento que no obedecieron. The Word of God and the character of God. La palabra de Dios y el carácter de Dios, These are our weapons against sin. estas son las herramientas, las armas en contra del pecado.
So let's talk this morning about how we can repent at this deeper level. Así que vamos a hablar esta mañana de cómo nos arrepentimos a este nivel más profundo. So that when we have failed, we merely, let's say we lost our temper and used unkind words with someone. Para que si fallamos, supongamos que perdimos el control de nuestras emociones y lastimamos a alguien con nuestras palabras, When we're repenting, we can go beyond saying, God, please forgive me for my unkind words. que cuando nos arrepentamos podamos decir, Señor, perdóname por mis palabras que no fueron amables, But at a deeper level, be able to say, Father, forgive me for my low, unworthy thoughts of you. pero en una forma más profunda podamos decir, Señor, perdóname por mis pensamientos indignos de ti. Forgive me for doubting your character and your word Perdóname por dudar tu carácter y tu palabra, that gave birth to those words that came out of my mouth. que dio origen a esas palabras que salieron de mi boca. So let's discuss today repenting or resisting sin at its deepest level. Así que hablemos hoy en cuanto al arrepentimiento o el abandono del pecado, pero en el nivel más profundo. We're talking about now not repenting of sin the first time, No estamos hablando acerca del arrepentimiento del pecado en But- primer lugar, but a believer's battle with indwelling sin that still remains. o de la primera vez que pasó, sino estamos hablando de la lucha del creyente continua contra el pecado. The scripture talks about putting sin away from us with several different word pictures. La escritura nos habla de esto de quitar el pecado o sacar el pecado de nuestra vida con varios cuadros. Sometimes it talks about taking off sin like a wardrobe. A veces habla de quitar el pecado como si fuese a ser una vestimenta. Paul writes in Ephesians 4 to lay aside the old self, take it off like a dirty garment. En Efesios 4, Pablo habla de desvestirnos del viejo hombre, sacar ese vestido viejo. Peter writes in 1 Peter 2 Pedro escribe en 1 de Pedro 2 to put aside all malice and other sins. que nos quitemos toda malicia y engaño y toda hipocresía. Sometimes the scripture talks about resisting sin as running away like a fugitive. Flee the sin. Otras veces la Biblia habla de resistir el pecado como si fuésemos a tener que escapar, huir del pecado. In 2 Corinthians 7, Paul writes about cleansing as if we were cleansing something from pollution. En 2 de Corintios 7, Pablo habla de abandonar el pecado como una limpieza, limpiándonos de toda contaminación. One of the most common ways putting away sin is talked about is the idea of engaging in a war. Una de las formas más comunes en las que la Biblia habla acerca de esta batalla con el pecado es justamente marcarla como una guerra, una batalla. Ephesians 6, take up the full armor of God. Entonces Efesios 6 habla de tomar toda la armadura de Dios. Romans 13, lay aside the deeds of darkness and put on the armor of light. En Romanos 13, dejar las obras de las tinieblas y vestirnos de las armas de la luz. 1 Timothy 6, Paul says to his young disciple, fight the good fight. En 1 Timoteo 6, Pablo le dice a su joven discípulo, pelea la buena batalla. Peter writes, abstain from fleshly lusts. Why? Because they wage war against the soul. Pedro dice, absteneos de los deseos de la carne porque batallan contra el alma. But perhaps one of the most powerful images in the Bible about dealing with sin as a believer Pero tal vez una de las imágenes más poderosas en la Biblia en cuanto a cómo lidiar con el pecado como creyente is the concept of putting sin to death, es killing it. el concepto de hacer morir el pecado, literalmente matarlo. In Galatians, Paul writes that those who belong to Christ have crucified the flesh. En Gálatas, Pablo dice que los que pertenecen a Cristo han crucificado a la carne, Crucified the flesh with its passions and desire. crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. There, it's not so much a command as a description of the normative Christian life. Y ahí no es tanto un mandato, sino una descripción de cómo es la vida cristiana normal, la que fuimos llamados a vivir. Colossians chapter 3 echoes the themes we looked at last night in Romans 6 Colosenses capítulo 3 hace eco también a lo que vimos ayer en Romanos capítulo 6. and commands us, consider the members of your earthly body as dead to sin. Y nos ordena que consideremos los miembros de nuestro cuerpo terrenal como muertos al pecado. But turn in your Bibles to Romans 8. Pero- and there we'll see a command to put sin to death.
Quiero que abras tu Biblia en Romanos capítulo 8, porque ahí tenemos un mandato a hacer morir el pecado. Read verses 12 and 13. Y leamos el versículo 12 y 13. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Here you can see that Paul is causing us to see there's only two ways to live. Vos ves que Pablo acá nos lleva a pensar que solo hay dos maneras de vivir. You either live as though you were obligated as a slave to obey your flesh, O vos vivís como si estarías obligado a la carne, como un esclavo, which will lead to death, lo cual va a llevar a la muerte, or by the power of the Spirit of God, you are putting to death not yourself, but sin. o por el poder del Espíritu de Dios, vos vas a hacer morir, no morir, morir vos mismo, sino morir al pecado. And then you will live. Y entonces vas a vivir. I want to spend time this morning just looking together. What does it mean? How do we accomplish putting sin to death? Entonces, esta mañana quiero que pensemos cómo se lleva al pecado a la muerte. John Owen wrote a book on this idea. John Owen escribió un libro en cuanto a esta idea. The book is called The Mortification of Sin. El libro se llama La mortificación del pecado. I believe you have a quote there in your book if you want to follow along. Creo que tenés una cita ahí en tu libro, si la querés mirar. He writes, "The choicest believers should be Bien. El mejor de los creyentes, traduzco ahí. Ahí está. Every sin not mortified. no." So I'll just read this one. Sorry, brothers. Solo lo leo, perdón, hermanos. The choicest believers who are assuredly freed from the condemning power of sin Lo mejor de los creyentes que han sido ciertamente librados del poder condenatorio del pecado, should still mortify sin. aún deben hacer morir el pecado. Every unmortified sin Cada pecado que no es hecho morir will do two things. va a hacer dos cosas. It will weaken the soul Va a debilitar el alma and deprive its owner of its vigor, y la privará de su vigor, or it will darken the soul and deprive it of its comfort and peace. o oscurecerá el alma y la privará de su consuelo y paz. Oh, isn't it true, brothers? ¿No es esto verdad, hermanos? When you are casual about sin or tolerating sin in your life, Cuando somos casuales con el pecado o lo toleramos en nuestra vida, it does steal you of the vitality of spiritual life, sí drena la vitalidad de tu vida espiritual and it does darken your soul and take away your peace. y oscurece tu alma y te quita la paz. So, with that good warning from our dear brother John Owen, Entonces, con esta advertencia de nuestro hermano John Owen, let's try to gain some understanding this morning of what does it mean to mortify sin. tratemos de entender esta mañana qué es lo que significa hacer morir el pecado. Pastor Jerry Ragg back at Jupiter Pastor Jerry Ragg allá en Júpiter is fond of saying on this topic es conocido por decir en cuanto a este tema that the problem with most of us as Christians is not that we're busy trying to kill sin, que el problema con la mayoría de nosotros los creyentes es que no Instead- estamos tan ocupados de tratar de hacer morir el pecado, he says it's like we're just picking up and throwing sticks at our sin. sino que es como si estaríamos agarrando palitos y se lo estaríamos tirando al pecado. We don't really want to kill it. Parece que no queremos hacerlo morir realmente. Brothers, the Bible is calling us to pick up a hand grenade, pull the pin, and throw it at your sin and blow it away. Pero la Biblia lo que nos dice es que tomemos más bien una granada de mano y se la tiremos y lo hagamos explotar al pecado. Kill sin, Hacerlo morir. not weaken sin, No debilitar el pecado, not cherish sin, no atesorar el pecado, not try to pull its teeth out, no tratar de sacarle sus dientes, murder it. sino asesinarlo. If by the power of the Spirit you are killing sin, then sin will not be killing you. Si por el poder del Espíritu estás haciendo morir el pecado, entonces el pecado no te va a matar a vos. That is the thesis of Owen's famous work. Y esta es la tesis de la obra famosa de Owen. If you will not be killing sin, then sin will be killing you. Si vos no haces morir el pecado te va a matar a vos.
So let's try to wrap our minds around what it would mean to really go after sin at its root and kill it. Así que vamos a tratar de entender qué significa ir atrás del pecado y hacerlo morir. First, let's begin by defining what mortification of sin is not. Primero vamos a definir qué es lo que no es la mortificación del pecado. Mortification is not religious self-effort. La mortificación no es esfuerzo propio religioso. I hope that what we discussed last night would make that clear. We're not looking for religious self-effort, but faith-filled striving. Espero que lo que hablamos ayer haya ayudado y haya dejado en claro esto, que lo que estamos buscando no es simplemente el esfuerzo de la carne religioso, sino un esfuerzo lleno de fe. Colossians chapter 2 makes it clear that any human effort to fight against sin has no power. Colosenses capítulo 2 deja en claro que cualquier esfuerzo humano para abandonar el pecado no tendría ningún poder. Whether that human effort is highly religious or entirely pagan and philosophical, Ya sea que ese esfuerzo sea religioso o filosófico y pagano, look what Paul writes in Colossians 2 about the powerlessness of a worldly effort to kill sin. mira lo que Pablo habla acerca de esto en Colosenses capítulo 2. Colossians 2, 20 to 23. Colosenses 2, 22 y 23. 20 al 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No value against fleshly indulgence. No tienen valor contra los apetitos de la carne. So mortification is not religious self-effort. Así que la mortificación no es un esfuerzo religioso personal. It's also not the idea of totally getting rid of sin in this life. Tampoco es la idea de aniquilar totalmente el pecado en esta vida. Again, remember the helpful quote from Sinclair Ferguson from last night, ¿Se acuerdan la cita de anoche de Sinclair Ferguson? that the fact that the Bible says a Christian has died to sin De que el hecho que la Biblia diga que el creyente ya murió al pecado does not mean that sin has died in him. no significa que el pecado haya muerto en él. Sin remains and it is still sin. El pecado sigue ahí y sigue siendo pecado. What has changed is not sin's presence, Lo que cambió no es la presencia del pecado, but its status. sino su estatus. It no longer reigns. Ya no reina. What has changed is not sin's presence, but our relationship to it. Lo que cambió no es la presencia del pecado, sino nuestra relación con él. We are no longer sin's slave. Ya no somos esclavos del pecado. So mortification is not the utter annihilation of sin in this life. Así que mortificación no es la aniquilación completa del pecado en nuestra vida. Mortification will not be achieved casually. It's a battle, it's a war. Lo próximo, la mortificación no va a ser lograda casualmente. Es una batalla, hay una guerra. Mortification is not partial obedience or killing some sins, but going after all sin. La mortificación no es una obediencia parcial, hacer morir algún pecado, sino hacer morir todo el pecado. Mortification is not exchanging one sin for another. La mortificación no es cambiar un pecado por otro. Mortification is not covering or repressing or hiding sin. La mortificación no es cubrir o reprimir o esconder el pecado. Mortification is not experiencing occasional seasons of victory, but in the end, still being a slave to sin. Mortificar no es lograr una etapa, una temporada de victoria y después volver al patrón, sino destruirlo por completo. So, what is mortification? Así que, ¿qué es mortificación? Perhaps this would be a good working definition. Tal vez esta definición podría ayudarnos. Mortification is the obligation of all those whose faith is in Christ and who have been pardoned from the penalty of sin. La mortificación es la obligación de todos los que por la fe en Cristo han sido perdonados de la pena del pecado, To actively weaken the power of sin in their lives. para debilitar activamente el poder del pecado en sus vidas. It's an obligation. Entonces es una obligación.
Can you imagine saying, looking Jesus in his eyes, ¿Podés imaginar mirar a Jesús a los ojos, the Savior who bore the wrath of God for you on the cross, el Salvador que llevó la ira de Dios por vos en la cruz, and saying, thank you very much for my pardon. y decirle gracias por haberme perdonado? I'm so glad to know I'm not going to hell, Estoy tan contento de saber que no voy a ir al infierno and that by your suffering you have secured eternity in heaven for me. y que por tu sufrimiento está segura mi salvación eternamente en el cielo. I'm extremely grateful for that. Estoy extremadamente agradecido por eso. And because I know I'm forgiven, I plan to live the rest of my life sinning like I used to, but knowing I still go to heaven. Y como sé que fui perdonado, lo que planeo es seguir viviendo el resto de mi vida pecando como antes lo hacía, pero ahora sabiendo que voy a ir al cielo. That would be the height of ingratitude and spiritual insanity. Esta sería la expresión más elevada de una locura espiritual. No wonder Paul would write in Romans, may it never be. No nos extraña que Pablo escriba en Romanos que nunca sea así. Mortification is an obligation of those who've been pardoned to pursue having great power over sin. La mortificación es la obligación de aquellos que han sido perdonados a buscar una vida libre del pecado And to do our part to use the means of grace y de hacer nuestra parte al usar los medios de gracia that God has provided to do our part to actively weaken sin, que Dios nos ha dado para de una manera activa debilitar el pecado, to render it dead. para hacerlo morir. Pastor Dave will come later today and explain in detail what some of those means of grace are. El pastor Dave nos va a explicar después algunos de estos medios de gracia. But just a reminder, we are obligated to weaken sin in this Pero way. solo como un recordatorio, estamos obligados a debilitar el pecado de esta manera. Hebrews 12 says to strive for holiness without which no one will see the Lord. Hebreos 12 nos dice que debemos buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. 1 Thessalonians 4, abstain from immorality. Primera Tesalonicenses, absteneos de la inmoralidad. 1 John chapter 3, verse 3. Primera Juan 3:3. Everyone whose mind is consumed with the hope of the return of Christ Todo aquel que tiene esta esperanza en el regreso de Cristo purifies himself, se purifica a sí mismo, even as Christ is pure. así como Cristo es puro. This is what led these kinds of passages, Esto es lo que ha llevado esta clase de pasajes are what led my mentor, Dr. George Zemek, a lo que mi mentor, el doctor Semek, to refer to eschatology, se refería como escatología, the doctrine and the truths of the end times and the return of o Christ. sea, la doctrina de los últimos tiempos, He says the New Testament knows only one kind of eschatology. diciendo que el Nuevo Testamento solo conoce una clase de escatología. He called it an ethical eschatology. Él la llamaba la escatología ética. Brothers, if your study of eschatology doesn't lead you to a purified life, you're not actually believing what you're studying. O sea, que si tu escatología no te está motivando a vivir una vida piadosa y santa, entonces no estás entendiendo bien la escatología del Nuevo Testamento. We just sang in the last hymn, Estoy bien. Recién cantamos en el himno Estoy bien. We said when Christ returns, Y dijimos, cuando Cristo regrese, we're living in the light of that hope. y estamos viviendo a la luz de esa esperanza. A believer can't wait for that moment. El creyente no puede esperar que llegue ese momento. And in the light of that truth, we purify ourselves so we are clean and ready when he comes. Y a la luz de esa verdad nos purificamos para estar listos para cuando Él venga. So mortification is an obligation of those who've been pardoned. Así que la mortificación es una obligación para aquellos que fueron perdonados. So how do I mortify sin? Y ahora, ¿cómo hacemos morir el pecado? Number one, through dependent faith. En primer lugar, a través de una fe dependiente. Romans 8:13, if by the Spirit you are putting to death the deeds of the body, you will live. Romanos 8:13, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Look at this, another quote from John Owen. Mira otra cita de John Owen. Todas las demás formas de mortificación son vanas. Toda ayuda nos deja indefensos. Debe ser realizada por el Espíritu. La mortificación desde la autosuficiencia llevada a cabo mediante la autoinvención hasta el fin de la autojustificación
Es el alma y la esencia de toda religión falsa en el mundo. Es más fácil para un hombre ver sin ojos y hablar sin lengua que mortificar verdaderamente un pecado sin el espíritu. Though Owen doesn't use the word pride here, that's really the essence of what he's saying. Aunque Owen no usa la palabra orgullo acá, es la esencia de lo que está diciendo. Not merely how powerless all other ways of mortifying sin are, No solo lo impotente que son todos nuestros caminos para tratar de mortificar el pecado, but how proud would it be to think you could mortify sin without the powerful, majestic Spirit of God? sino qué orgulloso sería de tu parte creer que puedes hacer morir el pecado sin la obra del Espíritu Santo majestuoso en tu vida. Jesus said in John 15, apart from me, you can do nothing. Jesús dijo en Juan 10, sin mí nada podéis hacer. You cannot bear fruit unless you abide in me. No podéis llevar fruto si no permanecéis en mí, dijo. You cannot mortify sin apart from Y Christ. no se puede mortificar el pecado sin Cristo. Jesus is described in Hebrews chapter 2 Jesús es descrito en Hebreos capítulo 2 as the one who was tempted in all that he suffered, como el que fue tentado en todo lo que sufrió and as a result, he is able to come to the aid of those who are tempted. y por lo tanto él puede venir en auxilio a aquellos que son tentados. The word come to the aid has the picture of he comes running to you when you need help. La expresión de venir en el auxilio implica el correr en ayudarte. In the moment of temptation to try to mortify sin and resist temptation without the Spirit, without running, saying, Christ, help me, and then believing that he will run to your aid is utterly vain. Entonces, imaginar que en el momento de la tentación vos vas a poder tener victoria sin clamar al Señor y esperar en el Espíritu y saber que Cristo va a correr a auxiliarte sería totalmente vano. Galatians 2:20. Gálatas 2:20. I have been crucified with Christ. Con Cristo estoy juntamente crucificado. It is no longer I that live, but Christ lives in Y me. ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. And the life that I now live in the flesh, Y la vida que ahora vivo en la carne, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. The life you live in the flesh, you live by faith in the Son of God. La vida que vivimos ahora en la carne, la debemos vivir en la fe del Hijo de Dios. The life that you live, which includes your mortification of sin, you mortify by faith in the Son of God. O sea, la vida que vivimos que incluye la mortificación del pecado, lo debemos vivir en la fe del Hijo de Dios. Again, John Owen has said, there is no death of sin without the death of Christ. De nuevo, John Owen dijo, no hay muerte al pecado sin la muerte de Cristo. So we mortify sin through dependent faith Así que mortificamos el pecado a través de una fe dependiente in the work of Christ on our behalf. en la obra de Cristo a favor nuestro. It is not justification by faith and sanctification by the flesh. No es justificación por la fe y santificación por la carne. We have been justified by faith, Hemos sido justificados por la fe and we will be continually sanctified by faith. y vamos a seguir siendo santificados por la fe. Secondly, we mortify sin by understanding the essence of every temptation and sin. En segundo lugar, mortificamos el pecado al comprender la esencia de cada tentación. Turn in your Bibles to Genesis chapter 3, Abrí tu Biblia en Génesis capítulo 3, where the first sin entered the world. cuando entró el primer pecado en el mundo. We must understand the essence of what is happening between Satan and Adam and Eve. Tenemos que entender la esencia de lo que estaba pasando entre Satanás y Adán y Eva. Read verses 1 through 5. Así que leamos los versículos 1 al 5. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. The process of temptation actually begins in verse 1. El proceso en la tentación, de hecho, comienza en el versículo 1. Think of this as the first temptation to
doubt God's word. Pensá que la primera tentación fue a dudar de la palabra de Dios. Before there was a denial of God's word and a disobedience to God's word, there was doubt of God's word. Antes de llegar a la negación de la palabra de Dios y a la desobediencia de la palabra de Dios, lo primero que hubo fue duda de la palabra de Dios. Has God said? ¿Ha dicho Dios? Is it true? ¿Es verdad? Can we think about it? ¿Podríamos pensarlo un poco? Should we have a discussion about it? ¿No deberíamos conversar sobre este tema? Should we take divine revelation and examine it with our human eye? ¿No deberíamos tomar la revelación divina y examinarla con nuestros ojos humanos? Eve, let's you and I evaluate the word of God. Eva, vos y yo vamos a evaluar la palabra de Dios. No, divine revelation is to be received, not examined. No, la revelación divina no debe ser examinada, debe Divine. ser recibida. Divine revelation examines us. We do not examine it. La revelación divina nos examina a nosotros, nosotros no la examinamos a ella. Divine revelation sits authoritatively above us. We don't sit above it looking and considering it. La revelación divina se sienta en autoridad sobre nosotros, no nos sentamos nosotros a evaluarla y a considerarla. When God speaks, we submit to it and we believe in it. Cuando Dios habla, nosotros nos sometemos a Él y lo creemos. Brothers, Satan has not changed his methods. Y hermanos, Satanás no ha cambiado sus métodos. It begins with just a small question mark, a doubt about anything that God has said. Él comienza con un pequeño signo de pregunta, una duda en cuanto a lo que Dios ha dicho. Brothers, even as mature believers, even as pastors, Y hermanos, aún como creyentes maduros, aún como pastores, surely you still hear the whisper of doubt at times in your own mind. seguramente vos escuchás el susurro de la duda en tu mente en ocasiones. You read something in God's word and something inside you still quietly says, well, that's not been my experience. Lees algo en la palabra de Dios y sutilmente, tal vez en tu mente viene, pero eso no es lo que a mí me ha pasado. You read some promise and say, well, that hasn't happened to me. Lees una promesa y decís, bueno, pero eso no me pasó a mí. You read how God says the world actually is. Lees lo que Dios dice que es realidad en el mundo, Some universal reality. una verdad universal, And you say to yourself, it doesn't seem that way to me. y vos decís, no me parece que eso sea así. That inner tendency to doubt began here in Genesis 3. Y esa tendencia a la duda comenzó acá en Génesis 3. Further, in verse 4, the movement in the discussion between Eve and Satan moves from doubt to straight denial of God's word. Y sigue en el versículo 4, porque esa duda, esa tendencia a dudar va a seguir y va a avanzar hasta una negación directa a la palabra de Dios. The serpent spoke the first lie recorded in Scripture. Y la serpiente habló la primera mentira registrada en las Escrituras. God said, if you eat it, you will die. Dios dijo, si lo comen, mueren. Satan said, you surely shall not. Y Satanás dijo, ciertamente no moriréis. You can sin without consequence. Se puede pecar sin consecuencias. God wasn't telling the truth. Dios no está diciendo la verdad. And that led Satan to concoct a story of why God lied. Y eso dejó que Satanás formara una historia de por qué Dios había mentido. Now we've moved from doubt about God's word Y fíjate, ahora pasamos de la duda en la palabra de Dios to a full frontal denial of God's word a una negación directa de la palabra de Dios, based on a distrust of God's character. basado en una desconfianza en el carácter de Dios. In verse 5, he says that the reason God doesn't want you to eat of the fruit, Así que en el versículo 5 va a decir que la razón por la que Dios no quiere que coman del fruto, and here the cleverest lie of all, fíjate la mentira más astuta de todas, because it's a half truth. porque es una media verdad. Again, Satan's methods have not changed, brothers. De nuevo, los métodos de Satanás no han cambiado, hermanos. He told the half truth that in the day you eat of it, you'll be like God, knowing good and evil. Él dijo, el día que coman de él van a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. And God doesn't want you to know that. Y Dios no quiere que lo sepan. Part of that is true. Parte de eso es verdad. God did not want Adam and Eve to bear the burden of the knowledge of good and evil. Dios no quería que Adán y Eva lleven la carga de conocer el bien y el mal. God indeed, in one sense, was trying to protect them from something. Y en un sentido Dios estaba protegiéndolos de algo. But of course, the way Satan spins the lie, he's not protecting you.
He's keeping you from something good. Pero la forma en la que tuerce Satanás esto hacia la mentira no es que él te quiere proteger, él te quiere quitar lo bueno. He's not trying to protect you. He's threatened by you becoming like him. Él no te quiere proteger, él está amenazado por el hecho de que vos puedas ser como él. Can you hear the echoes of Satan's own personal disappointment? He wanted to be like God, and God said, "You can't be like me," and threw him out of heaven. Puedes escuchar en esas palabras el eco de la propia decepción de Satanás. Él quería ser como Dios y fue echado del cielo. But what Satan didn't tell them was, "Oh, you'll know good and evil. Ahora lo que no les dijo Satanás es sí, van a conocer el bien y el mal, But the way that you'll know good and evil pero la forma en la que van a conocerlo is because you will become evil." es porque se van a convertir en el mal. They already knew good. Ellos ya sabían el bien. They already were good. Ahora eran buenos. But now you will not know good and evil like God knows it. God knows evil objectively. Pero ahora van a conocer el bien y el mal, no como Dios lo conoce. Dios conoce el bien y el mal de forma objetiva. But Satan hid from them the fact that you will know evil personally. Pero Satanás escondió el hecho de que ellos iban a conocer el bien y el mal personalmente. You will be evil. Van a ser mal. Behind every temptation, Detrás de cada tentación in the aftermath of every sin, y lo que viene después de cada pecado, brothers, we will never get any real traction in sanctification y hermanos, nunca vamos a lograr avanzar en la santificación if in the moment of temptation you're not able to analyze, wait, hit the brakes, what's really happening here? si en el momento de la tentación vos no podés analizar esto y poner los frenos y pensar qué es lo que está pasando acá. What attribute of God am I being tempted to deny right now? ¿Qué atributo de Dios estoy siendo tentado a negar ahora? What word of God am I being tempted to ignore right ¿Qué now? palabra de Dios estoy siendo tentado a ignorar ahora? And we will never mortify and make progress in sanctification Y nunca vamos a mortificar o progresar en la santificación if we can't distill the essence of every temptation. si no podemos reconocer la esencia de cada tentación. What is really going on at the epicenter right now? ¿Qué está pasando realmente en el epicentro del asunto? We'll also never repent in any thorough or dynamic way Tampoco vamos a arrepentirnos de una forma completa o dinámica if we cannot do an autopsy after we have sinned of what really happened. si no podemos hacer una autopsia después de haber pecado de lo que realmente pasó. So whether it's in the moment of temptation we're making a choice whether to sin or pursue righteousness, Entonces, en el momento de la tentación, vos vas a tomar una decisión de si vas a pecar o vas a buscar la justicia, or whether we have sinned and now we are repenting and speaking to the Lord about it, o también después que pasó la tentación, vos vas a evaluar si es que confiaste o no en el Señor. if we cannot get down to the root of what really happened in our theology, Pero si no podés llegar a la raíz de lo que estaba pasando en tu teología, we won't have the power to resist temptation. no vamos a tener el poder para resistir la tentación. And we won't have the humility and understanding to actually confess our sin at a deep level. Y no vamos a tener la humildad para reconocer la realidad y confesar el pecado en una forma más profunda. Similarly, the Apostle James talks about the essence of temptation De forma in James similar, chapter 1. el apóstol Santiago nos habla de la naturaleza de la tentación en Santiago capítulo 1. Look at verses 13 through 16. Mirá los versículos 13 al 16. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. In verse 13, James is reminding us never blame God for temptation. En el versículo 13, Santiago nos recuerda que nunca debemos culpar a Dios por la tentación. So, if in order to mortify sin, we're going to see the essence of sin, we know this, it will not be rooted in God. Así que si para hacer morir el pecado debemos ver la esencia del pecado, tenés que saber que esto nunca va a tener sus raíces en Dios. Now, I doubt that any of you have ever actually said,
God, you're the reason I sin. Ahora, dudo que cualquiera de ustedes alguna vez hayan dicho realmente, Dios, vos sos el culpable de este pecado. I don't know that I've ever counseled anyone who has said directly, God is the reason I was tempted. Yo no creo que haya nunca aconsejado a alguien que me haya dicho directamente, Dios es la razón por la que fui tentado. But in more subtle ways, all of us have blame shifted and said it's ultimately not my fault. Pero en última instancia, todos nosotros en algún momento hemos transferido nuestra culpa a otro, mostrando esto no fue mi responsabilidad. We are tempted to indirectly blame God. De forma indirecta somos tentados a culpar a Dios. Well, my trials were just too great. Mi prueba fue demasiado grande. Have you ever heard someone say to you, I've tried everything, but I'm still sinning? ¿Nunca escuchaste a alguien decir, yo intenté todo, pero sigo pecando? That's simply not true, and is a subtle way of saying it's God's fault. Eso no es verdad y es una forma sutil de decir, es culpa de Dios. And as a pastor, there are times that you have to say, really, you've tried everything? Como pastor a veces vas a tener que decir, ¿de verdad trataste todo? In the moment of temptation, you, in humble faith, submitted your will to the will of God. You tried that and it didn't work. En el momento de la tentación, con una fe humilde, decidiste creerle a Dios y dejar las mentiras de tu corazón. ¿Probaste eso y no funcionó? There are certainly subtle ways to blame God. Hay formas sutiles en las que culpamos a Dios, ¿no? Even the danger of the passive view of sanctification that we talked about last night, Aún en el peligro de la perspectiva pasiva de la santificación que hablamos anoche, that view that says we should not strive, esa perspectiva que dice que no deberíamos esforzarnos, it appeals to our laziness and ultimately leaves the blame at the feet of God. apela a nuestra pereza y al final termina echándole la culpa a Dios. Lord, you have pardoned me for my sin, Señor, vos me perdonaste mis pecados and now that I'm a believer dealing with sin, y ahora soy un creyente lidiando con el pecado. if I believe that the Bible says that striving is sinful, Y si yo creo que la Biblia enseña que forzarme es pecado, which of course it's not, lo cual no es así, but if I believe that, then when I continue to sin, who is to blame? pero si yo creo eso y sigo pecando, entonces, ¿de quién es la culpa? It must be you, Lord. Debe ser tuya, Señor. So the apostle sadly has to remind us God is not responsible for your temptation or your sin. Entonces, tristemente, el apóstol tiene que recordarnos que Dios no es responsable por nuestro pecado, es nuestra It's- responsabilidad. Instead, where is the essence of sin and temptation found? De hecho, ¿dónde está la esencia del pecado y la Verse tentación? 14 says it starts in my heart, in my cravings and my desire. El versículo 14 dice que comienza en mi corazón, en mis deseos. Then in verse 15 he says you should consider the deadly development. Y después tenés que considerar el desarrollo mortal del pecado. It starts with your desires, cravings, Comienza en los deseos, it leads ambiciones, to sin, lleva al pecado and sin leads to death. y el pecado lleva a la muerte. Brothers, when you're looking at this passage and when you're teaching others, whether from the pulpit or in your private counseling, Hermanos, cuando están mirando estos pasajes y están enseñando a otros, ya sea desde el púlpito o en una consejería privada, don't stop at verse 15. no te quedes en el versículo 15. Verse 16 is important. El versículo 16 es importante. He's saying this, don't be fooled by this. Que no te engañe esto. Don't be deceived. Que no te engañe, que no te mienta. Confusion about the real essence and nature of temptation and sin. It's a frequent misunderstanding. La confusión en cuanto a la real razón por el pecado suele ser algo muy común. Don't be deceived about sin's ultimate source. It's in you. No te engañes en cuanto a la fuente real del pecado, sos vos. Of course, the Bible's not denying that there are provoking or seducing influences in the world. Claro, la Biblia no niega que haya influencias que nos provocan en este mundo o nos seducen, But ultimately, the source of temptation is not your circumstances. pero al final la fuente de nuestra tentación no son nuestras circunstancias. It's not your spouse. No es tu esposa, It's not your children. no son tus hijos, It's not your health. It's not your finances. no es tu salud, no son tus finanzas, It's not your parents. no son tus padres, Not your problem pastor.
No es tu pastor problemático. It's not your irritating fellow elder. No es tu anciano que te irrita. It's not your wandering sheep. No es esas ovejas que se descarrían. It's not the so many responsibilities you have. No son todas las responsabilidades que tenés. Don't be deceived. The ultimate source of temptation is your heart. No te engañes. La fuente final de tu tentación es tu propio corazón. And I think James is also referring to not being deceived about the ultimate outcome of sin. Y Santiago también dice que no te engañes en cuanto al resultado final del pecado. Don't be deceived about it. No estés engañado en cuanto a esto. Sin always leads to suffering. El pecado siempre lleva al sufrimiento. In the moment of temptation, sin promises everything but suffering. En el momento de la tentación, el pecado promete todo menos sufrimiento. But in reality, sin leads to death. Pero en la realidad el pecado lleva a la muerte. For those who have not been pardoned, ultimate death. Para los que no han sido perdonados, la muerte final. Sin always leads to separation and suffering. El pecado siempre lleva a la separación y al sufrimiento. The key to mortifying sin La clave para hacer morir el pecado is analyzing temptation and sin in this way. es analizar la tentación y el pecado de esta manera. In its essence, it is a theological issue. En su esencia es un problema teológico. Faith in the character of God and the Word of God. La fe en el carácter de Dios y en la palabra de Dios. You bending your will to the shape of divine revelation. Y vos doblando tu voluntad a la forma de la revelación divina. In the moment of temptation, you submitting to the declared will of God. En el momento de la tentación, someterte a la voluntad declarada de Dios. That's how we overcome temptation. Esa es la forma en la que vencemos la tentación. Believing by faith in the character and the Word of God. Confiando por la fe en el carácter y en la palabra de Dios. No wonder the Lord says through the preacher in the book of Hebrews, No nos sorprende entonces que el Señor diga a través del predicador en el libro de Hebreos without faith, que sin fe it is impossible to please God. es imposible agradar a Dios. Why is this so important to the Lord? Why does he value faith in his word? ¿Por qué es tan importante esto para el Señor? ¿Por qué Él valora la fe en su palabra? Because faith in his word is an expression of faith in his Es character. porque la fe en su palabra es una expresión de la fe en su carácter. Faith in his promises, his warnings, and his commandments La fe en sus promesas, sus advertencias y sus mandamientos is based on faith in who he says it declares himself to be. se basa en la fe en quien Él dice ser. Brothers, all of us have people in our lives who, when they promise you they'll do something for you, Hermanos, todos nosotros hemos tenido gente en nuestras vidas, o los tenemos, que te prometen algo. you've got faithful friends, and if they make a promise, you never have to think about it again. You know they'll do what they Vos say. tenés amigos fieles que si te prometen algo, vos no tenés que preocuparte, vos sabés que lo van a cumplir. How did you come to reach that conclusion? Pero ¿cómo llegaste a esa conclusión? Time and experience. Fue el tiempo y la experiencia. Over time, you've gotten to know your friend's heart. Con el tiempo vos llegás a conocer el corazón de tu amigo. And because of what I know about their character, I believe their word. Y entonces como confío en su carácter, creo en su palabra. If they say they're going to be there, they'll be there. Si dicen que van a estar ahí, van a estar. Why do you value their words? ¿Por qué valorás su palabra? Because of your experience with their character. Es por tu experiencia con su carácter. I know they'll be there because that's the kind of person they are. Yo sé que van a estar ahí por la clase de persona que son. But we also have people in our lives who are the opposite. Pero también tenemos personas en nuestras vidas que son lo opuesto. They mean well, they're kind. Ellos tienen buenas intenciones, son buenos, Perhaps in the moment they're even sincere. aún tal vez en el momento son sinceros, But when they tell you, I'll be there and I'll help you, I'll be available, pero cuando te dicen voy a ir, te voy a ayudar, voy a estar disponible, you walk away and say, maybe, maybe not. vos te vas pensando tal vez sí, tal vez no. What led you to that conclusion? ¿Qué te llevó a esa conclusión? Your experience. Tu experiencia. You've had other times when they made promises and they didn't keep them. Tal vez hubo otros momentos donde te hicieron promesas y no las cumplieron. Over time, you've learned that what they say is not always what they do. Así que con el tiempo sabes que lo que dicen no es lo que hacen. You doubt their verbal commitments Y dudas de sus compromisos verbales because you've learned about their character, porque supiste cómo es su carácter their reputation.
y su reputación. Brothers, Hermanos, sometimes grievously, a veces de manera muy triste we treat God's word as if he was that second kind of person. tratamos la palabra de Dios como si Él fuese la segunda clase de persona. We come to the promises of God and doubt them as if we had, well, there are those 12 times God did let me down. Llegamos a la palabra de Dios y dudamos de ella como si tuviésemos esas 12 veces que Él no cumplió lo que iba a decir, lo que había dicho. As if experience had taught us that his character wasn't trustworthy. Como si nosotros hubiésemos experimentado la realidad de que su carácter no es confiable. This is why God says, you cannot please me without faith. Por eso es que Dios dice que no me pueden agradar sin fe. Because in essence, you're saying, if I don't believe your word, God, Porque en esencia, cuando vos estás diciendo yo no confío en tu palabra, Dios, because I don't trust your character. es porque no confías en su carácter. But the opposite is also true. Y lo opuesto también es verdad, That the Lord is pleased when we say, I believe your word. que el Señor se agrada cuando yo digo confío en tu palabra, I will heed that warning. voy a escuchar esa advertencia, I will obey that command. voy a obedecer ese mandato, I will cherish that promise voy a atesorar esa promesa because I know what your heart is like. porque yo sé cómo es tu corazón. Because of your character, your reputation. Por causa de tu carácter, tu reputación. I have nothing but precedents for trust. No tengo más que precedentes que me llevan a confiar. Again, without faith, it's impossible to please God. De nuevo, sin fe es imposible agradar a Dios. One final passage on the essence of temptation. Un pasaje más en cuanto a la esencia de la tentación. 1 Corinthians chapter 10, verse 13. 1 Corintios 10:13. There has no temptation overtaken you but such as is common to man. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. That's important because one of Satan's favorite tools is to isolate a man in his thinking. I'm the only Christian who's ever experienced this. Esto es importante porque Satanás quisiera aislarnos y hacernos pensar, yo soy el único hombre que ha vivido algo así. There is no category of temptation that you've experienced that is not the common experience of every believer. Pero no hay ninguna categoría de tentación que no sea la experiencia común y cotidiana de muchos creyentes. You understand what this principle is addressing. ¿Vos entendés a qué está apuntando este principio? That silent mental battle that goes on in your mind sometimes where you're thinking, there's no way I'm a Christian if I'm capable of even having that thought. Es esa lucha, por ejemplo, que está en tu mente cuando vos de repente pensás, no hay forma de que yo sea realmente salvo si tengo esta clase de pensamientos. That's just simply a lie. Eso es una mentira. No temptation, no category that you've experienced that isn't common to every believer. No hay ninguna categoría de tentación que no sea común a todos los creyentes. It'll keep you from discouragement to believe this. Y te va a ayudar a evitar el desánimo si crees esto. It'll also keep you from self-pity También te va a ayudar a evitar la autocompasión, that could give rise to giving way to temptation because mine is just unique and too great. que podría hacer que caigas en la tentación o que te entregues a la tentación, porque pensarías, mi tentación es tan distinta y única, es tan grande. We must vigorously believe this truth. Debemos creer esta verdad de forma vigorosa. No one, not you or anyone you counsel or preach to, Nadie, ni vos, ni nadie a quien vas a aconsejar o a quien le vas a predicar, has ever had a truly unique temptation. jamás ha tenido una tentación que sea única. But look what he goes on to say about temptation. Ahora, mira lo que va a seguir diciendo de la tentación. God is faithful. Dios es fiel. You will not always be faithful. Vos no siempre vas a ser fiel. He will be faithful and reliable to do something. Él va a ser fiel y confiable para hacer algo. Paul goes on to say he will not allow you to be tempted above what you are able. Pablo dice que no va a dejar que seas tentado más de lo que podés. Boy, that knocks a bunch of excuses out, doesn't it? Y eso tira abajo muchas excusas, ¿no? Yeah, it was just too much. Y uno dice, no, es demasiado. That's a lie. Eso es una mentira. God says he will not bring you a temptation that is too great for you. Dios dice que Él no va a traer una tentación que sea más grande de la que puedes resistir. How is it then that I will be able to match a temptation of any level of intensity, great or small? Entonces, ¿cómo es que yo podría enfrentar cualquier nivel de tentación, grande o pequeña?
Because what the verse goes on to say, along with this temptation, God provides something for you in a time of temptation, a way of escape. Y es por lo que dice el resto del versículo, y es que junto con esa tentación, en el momento Dios va a traer un camino de escape. Now, sometimes we think the verse stops there, A veces pensamos que el versículo termina ahí, as if what God is promising was, I will catapult you out of the temptation. como si lo que Dios está prometiendo acá es que Él te va a catapultar para sacarte de la tentación. As if God will say, oh, when you come to a time of temptation, I'll show you a door to get away from temptation. Como si You'll be out from under that pressure. Dios estaría diciendo, bueno, cuando llegue la tentación, yo voy a mostrarte dónde está la puerta para que puedas salir y ya no estar bajo la tentación. I'll show you an exit door out of this world of temptation and into a world of no temptation. Te voy a mostrar una puerta de salida para que salgas de este mundo de tentación y vayas a un mundo sin tentación. What God promises is more powerful than that. Pero lo que Dios promete es más poderoso que eso. He will provide a way of escape. For what purpose? Él va a dar una salida, pero ¿con qué propósito? So that you may be able to endure it. Para que puedas soportarla, To be under the pressure of temptation para que puedas estar bajo la presión de la tentación and not sin. y no pecar. Is a much more strong, robust, and hopeful promise Esa es una promesa mucho más fuerte y robusta que nos llena de mucha más esperanza aún. than God taking a weak believer and just removing him from temptation. Mucho más que Dios simplemente sacando al creyente débil y poniéndolo fuera de esa tentación. The essence of every temptation must be understood if you're going to make progress in mortifying sin. La esencia de toda tentación entonces debe ser entendida si vamos a hacer alguna clase de progreso en la mortificación del pecado. Let me go quickly through our next few points because Dave is going to be preaching these things later today. Déjeme pasar rápido por estos puntos porque Dave va a estar predicando sobre estos temas también más tarde. And then let me show you some biblical examples of understanding this essence of every temptation and sin is doubting God's character and God's word. Y después déjame mostrarte algunos ejemplos bíblicos de cómo la esencia de la tentación se refleja en esta duda al carácter y la palabra de Dios. But first, some other ways of what it means to mortify sin. Pero primero algunas otras formas en las que podemos entender qué significa hacer morir el pecado. By structuring your life to avoid temptation. Va a ser estructurando tu vida para evitar la tentación. Paul said in Romans 13, make no provision for the flesh. Don't Pablo. make it easy for your flesh. Dice en Romanos 13:14, no proveáis para los deseos de la carne, o sea, no se le haga fácil a la carne. In 1 Timothy 4:7, Paul wrote to his disciple Timothy, discipline yourself for the sake of godliness. En 1 Timoteo 4:7, ejercítate para la piedad, va a decir Pablo. What does it mean to discipline yourself? ¿Qué significa disciplinarte, ejercitarte? Structure your life for maximum godliness. Significa estructurar tu vida para la máxima piedad. Don't choose the path of least resistance. No elijas el camino de la menor resistencia, Choose the path of greatest potential growth. elegí el camino del crecimiento potencial mayor. Avoid temptation. Evita la tentación. Structure your life. Estructura tu vida. All temptation cannot be avoided, but there are some temptations that you can avoid simply by leading a careful life. No se puede evitar toda tentación, pero hay mucha tentación que se puede evitar simplemente mirando con cuidado y detalladamente la estructura de tu vida. Also, mortify sin by meditating on the scriptures. También haces morir el pecado meditando en las escrituras. Psalmist in Psalm 119 famously wrote, your word I have hidden in my heart. For what purpose? That I might not sin against you. El salmista en el Salmo 119 dice, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Y con qué propósito? Para no pecar contra ti. By specific prayer. A través de la oración específica. Jesus taught us to pray, Lord, do not lead us into temptation. Jesús nos enseñó a orar, líbranos de tentación. In Psalm 19, En el Salmo 19, the psalmist asked this rhetorical question. el salmista hace esta pregunta retórica. Who can discern his errors? ¿Quién puede discernir sus propios errores? Acquit me of hidden faults. Líbrame de los que me son ocultos. Hidden faults are not sins that are they're hidden because they're so tiny.
pecados ocultos no es que están ocultos porque son tan pequeñitos. I used to think that what the psalmist was saying was, I've dealt with all the big visible sins. Now I'm just down to the little microscopic sins. Antes pensaba que lo que el salmista estaba diciendo es, bueno, yo ya traté con todos los pecados grandes y visibles y ahora faltan los microscópicos. As if he were saying, I realize there's still little things I need to be forgiven for. Como si él estaría diciendo, sé que todavía quedan algunas cositas pequeñas por las que necesito ser perdonado y limpiado. No, the hidden faults for which David needs to be forgiven, Pero no, esos pecados ocultos por los que debe ser perdonado David, they're not hidden because they're small. no están ocultos porque sean pequeños. They're hidden because pride blinds us to them. Están ocultos porque el orgullo nos ciega a ellos. Surely you've had this experience if you're a married man. Seguramente has tenido esta experiencia si sos un hombre casado. You've been convicted by God about some attitude or misplaced priority or habit in your life. En algún momento Dios trajo convicción por algún hábito en tu vida, una prioridad desordenada, A way of thinking, a way of treating others. tal vez una forma de pensar o una forma en la que estás tratando a otros. And you come to your wife and you say, hey, I'm seeing something in my life and I've never really seen it before and I need to ask your forgiveness. Y venís a tu esposa y le decís, mira, te estoy viendo algo en mi vida y no lo había visto antes y ahora me doy cuenta y te pido perdón por esto que he estado haciendo. And perhaps your wife forgives you but lovingly chuckles to herself. Y tu esposa tal vez te perdona, pero en su mente se ríe un poquito And she says, seriously, you've just come to see this? y está pensando, ¿de verdad recién te diste cuenta de esto? Yeah, I was totally unaware. Y vos decís, sí, la verdad es que no lo había visto así. My wife said to me one time Una vez mi esposa me dijo esto. when I was confessing something that had been apparently for her, something she'd had to be absorbing for a long time. Le estaba yo confesando algo y aparentemente ella había estado sufriéndolo y pasándolo por alto por mucho tiempo. This is one of my favorite lines out of all 43 years of marriage. Y esta es una de las frases, mis frases preferidas de estos 43 años de matrimonio. She said, quote, Ella me dijo esta frase. you know, for a smart guy, ¿Sabés que para un hombre inteligente you can be really slow. en realidad sos bastante lento? When David says, I need to be forgiven of hidden sin, Cuando David dice que debe ser perdonado de pecados secretos o ocultos, he's not talking about secret sins, él no está hablando de pecados secretos, not sins I've hidden from others, no pecados que él estaba tratando de ocultar de otros, not sins that are so tiny I missed them. no pecados que son tan pequeños que no los vi. These could be massive sins Estos pueden ser pecados gigantes, that I simply don't see. pero no los veo. A blind spot. Es como un punto ciego. And the scriptures have the power to show us sin we don't see. La escritura tiene el poder para hacernos ver pecados que no veíamos. And in humble prayer, we have the opportunity to confess, Lord, search me, Y en oración humilde tenemos que orar, Señor, examíname. know my thoughts. Conoce mis pensamientos. Psalm 139, see if there be any wicked way in me. Salmo 139, ve si hay algún error en mí. We also mortify sin by cultivating a fear of God. También tenemos que mortificar el pecado cultivando el temor a Dios. Proverbs 8:13 says, the fear of the Lord is to hate all evil. Proverbios 8:18 dice que el temor a Dios es principio de la sabiduría. We also mortify sin by, and as I mentioned earlier, by anticipating the return of Christ También hacemos morir el pecado anticipando el regreso de Cristo and by replacing sin with righteousness. y reemplazando el pecado con la justicia. You could, in some ways, describe the process of progressive sanctification in 3 steps. Podríamos resumir el proceso de la santificación progresiva en 3 pasos. We put off sin, or we repent of sin. Nos arrepentimos del pecado, o sea, abandonamos el pecado, We renew our mind. renovamos la mente. The renewing of our mind process is in part what we've been talking about, understanding where are the lies I believed about God. Esto de renovar la mente en parte de lo que hemos estado hablando, ¿no? Es poder reconocer en qué aspecto he estado dudando del carácter o la palabra de Dios And I replace those lies with truth about God. y reemplazo esas mentiras con verdades en cuanto a Dios. Put off sin, renew the mind, Entonces, quitamos el pecado, renovamos la mente and then put on righteousness in the place of sin. y nos vestimos de la justicia que reemplaza ese pecado.
Sometimes mortification fails because we just focus on putting off sin, putting off sin, A veces fracasa la mortificación porque estamos solo pensando en abandonar el pecado and don't do the harder work of renewing the mind y no hacemos el trabajo más duro de renovar la mente and then putting on, like a new set of clothes, the virtue that would replace that sin. y como si fuese a ser una nueva vestimenta, ponernos esas virtudes que reemplazan el pecado que estoy abandonando. You'll see in your notes that next I talk about by identifying the lies embedded in sin and ¿Ves temptation. que hay en tus notas también yo menciono el identificar las mentiras incrustadas en la tentación y el pecado? And you can look at your notes on that later, but let me just show you some examples from Scripture. Y podés mirar esas notas después, pero quiero mostrarte algunos ejemplos de las Escrituras. You don't need to turn to all these passages, but because they're familiar stories. No tenés que abrir en todos estos pasajes porque son historias conocidas. So, some examples of where this temptation is a theological battle. Entonces, algunos ejemplos en los que esta tentación se vuelve una batalla teológica. In Genesis chapter 20, En Génesis capítulo 20, Abraham, this is the second time out of fear of being killed, he encouraged Sarah to tell a lie about her identity to save his own life. esta es la segunda vez en la que él va a decirle a Sara que diga una mentira para preservar su propia vida. And the king Abimelech brings Sarah back to Abraham unharmed. Y el rey Abimelech va a devolver a Sara sin haberle hecho ningún daño. But you remember this pagan king, Pero ¿te acordás que este rey pagano he says to Abraham, "Why did you do this?" le va a decir a Abraham, ¿por qué hiciste eso? And Abraham says, "Well, because when I got here, I said to myself, there is no fear of God in this place." Y te acordás que Abraham le respondió, es porque cuando llegué me dije a mí mismo, en este lugar no hay temor a Dios. I arrived in your kingdom, in your land, Llegué en este reino, en tu tierra, and said, "No one here fears God. They may kill me." y pensé, acá nadie teme a Dios, me van a matar. And I always want to laugh then and say, "There was no fear of God where, Abraham?" Y yo me quisiera reír, ¿no? Y preguntarle a Abraham, ¿dónde dijiste que no había temor a Dios? Abraham, there was no fear of God in you, Abraham, en vos no había temor a and you Dios. knew better. Vos sabías cómo actuar. Then Abraham in his conversation reveals something in his heart. Pero en esa conversación Abraham revela algo de su corazón. His theology got revealed. Su teología se reveló. He says to the king, Él le dice al rey, I saw there was no fear of God in this land. vi que no había temor a Dios en esta tierra. And besides, Y I said además, to my wife Sarah, from the day we left our homeland, dice, le había dicho a mi esposa Sara desde el día que salimos de nuestra tierra this favor you will do for me. que me debía hacer este favor. Everywhere we go, you will tell the half truth that you are my sister, not my wife. A donde vayamos, te tenés que decir esa media verdad que sos mi hermana y no mi esposa. You see, Abraham admits something. Fíjate que Abraham admite algo. He's revealing that he'd been developing, nursing a secret distrust of God all along. Él revela que él ha estado manteniendo y alimentando una desconfianza secreta de Dios desde el comienzo. Right beside his robust faith was this pocket of unbelief. Entonces, justo al lado de esa fe robusta y firme, había un poquito de incredulidad. Remember, Abraham was an idol worshiping Mesopotamian. Ahora, acordate, Abraham antes era un hombre de Mesopotamia que adoraba ídolos. And God, in his mercy, shows up and makes him lavish promises. Y Dios en su misericordia aparece y le hace promesas grandiosas. I'll bless you with family. Te iba a bendecir con familia, I'll bless you with land. te iba a bendecir con una tierra, I'll bless you with protection. te iba a bendecir con protección. And from you will come one who will be a blessing to the whole world. Y de ti voy a traer al que va a ser de bendición para todo el mundo. And Abraham believes God enough to pull up his tent pegs and leave his family and everything he's ever known. Y Abraham le cree suficiente a Dios como para sacar las estacas de su tienda y salir dejando toda su familia atrás. Y Based todo. on what? ¿Y eso estuvo basado en qué? Promises. Promesas. No visual optics to reinforce it. No hubo ninguna ayuda visual que lo refuerce, He trusted promises. solo confió en promesas. But Abraham, a man of great faith, Pero Abraham, un hombre de gran fe, who not only Genesis but Romans chapter 4 depicts as a man of great faith, que no solo en Génesis, pero en Romanos se describe como un hombre de gran fe,
could simultaneously have woven into his faith unbelief. A la misma vez había entretejido entre su fe la incredulidad. Abraham sinned because he didn't believe God would protect him from dying. Abraham pecó porque no creyó que Dios le iba a proteger de morir. Abraham's sin with his wife was the result of a theological crisis. Entonces el pecado de Abraham con su esposa fue el resultado de una crisis teológica. He doubted the character of God, that he would care for him and protect him. Él dudó del carácter de Dios, de que Dios le iba a cuidar y a proteger. He doubted a very specific promise. Y él dudó de una promesa muy específica. Anyone who blesses you, Abraham, I will bless. Aquel que te bendiga, yo lo voy a bendecir. And anyone who tries to harm you, I will curse. Y el que intente lastimarte, yo lo voy a maldecir. Despite that promise, Pero más allá de esa promesa, he gave way to fear and doubt él dio lugar al temor y a la duda and encouraged a lie that put his wife at great risk of violation. y alimentó una mentira que puso a su esposa en un gran riesgo de ser violada. Abraham's temptation had its roots in theology. La tentación de Abraham tenía sus raíces en la teología. Similarly, in the nation Israel, De manera similar, en la nación de Israel, in Exodus chapter 17, en Éxodo 17, the people need water. la gente necesitaba agua. Just days after seeing Pharaoh and his army drowned in the Red Sea, Después de días de ver a Faraón hundirse en el río, en el Mar Rojo, just days after seeing that all the plagues in Egypt and the marvelous display of God, a solo días de haber visto las obras poderosas y maravillosas de Dios ahí en Egipto, despite all day long having a pillar of cloud, a living tornado in their midst, aún teniendo ese tornado vivo de nube frente a ellos, that was lit up with fire at night. que se encendía como una columna de fuego a la noche, Despite all of that, when they needed water, they did not say, "Oh God, who has done so many mighty deeds for us, please provide water for us now." aún teniendo todo eso, cuando llegó el momento que necesitaron agua, no es que dijeron, Señor, tú hiciste tantas cosas grandiosas con nosotros, por favor, danos agua. They don't pray, they complain. Ellos no oran, se quejan. They complain against Moses. Se quejan contra Moisés. But God sees it as a complaint against himself. Pero Dios lo ve como una queja contra él mismo. So in Exodus 17, verse 7, God says this: Así que en Éxodo 17:7 Dios dice esto. Name this place. Nombra este lugar, Name it the place of testing and provoking. ponele el nombre del lugar de la provocación, de la prueba. Because my people have provoked me Porque mi pueblo me ha provocado with a bad theology. con una mala teología. This is what the Lord says. Esto es lo que Dios dice. Israel, what you said in your heart of hearts, Lo que dijo es, Israel, lo que vos dijiste en tu corazón, never mind what you said with your mouth to Moses. olvídate lo que le dijiste con tu boca a Moisés. What you were saying in your heart of hearts about me Lo que estaban diciendo en el corazón del corazón en cuanto a mí was a doubt about my faithfulness. era una duda en cuanto a mi fidelidad. This is what he says they said. Esto es lo que él dice que ellos dijeron. Is God among us or not? ¿Está Dios con nosotros o no? Is God still here? ¿Sigue estando Dios acá? Has God abandoned us? ¿Nos abandonó ya Dios? Is God going to be faithful? ¿Va a seguir siendo fiel Dios? Are we going to die of thirst here? ¿Vamos a morir de sed acá? And God says, that provokes me. Y Dios dice, eso me provoca. I remember the first time I was studying this passage. Me acuerdo la primera vez que estaba estudiando este pasaje, I just said, Lord, you have been so merciful to me. pensé, Señor, tú has sido tan misericordioso conmigo. If that kind of reflexive fear of abandonment, Si esa clase de temor reflexivo de abandono, if that common doubt about whether you would remain faithful in a trial, si esa duda común, si es que tú vas a ser fiel en medio de una prueba, if that provokes you, then you have been so much more patient with me than I ever realized. si eso te provoca, entonces tú has sido tanto más paciente conmigo de lo que yo me había dado cuenta.
It's as if the Lord is saying this, brothers, in a time of difficulty, a life-threatening situation without water, Es como si Dios estaría diciendo así, en un momento de dificultad, en una situación que pone en riesgo tu vida porque no tenés agua. the Lord is saying this. I find it provoking when you wonder whether I will remain faithful. Si Dios dice, a mí me provoca si vos pensás y dudás si yo voy a ser fiel en ese momento. Between God and his relationship with the nation Israel, is there any question of who would remain faithful? Entre Dios y la nación de Israel, ¿hay alguna duda de si Dios iba a ser fiel? In a time of trial, do not wonder if I will be faithful. You should be wondering, will you be faithful? En un tiempo de prueba, no tenés que estar preguntándote si yo voy a ser fiel, dice Dios. Lo que tenés que preguntarte es si vos vas a ser fiel. Israel's cringing doubt and fear was the result of bad theology. Ese dolor y duda y temor en el corazón de Israel venía como el fruto de una mala teología. They were susceptible to temptation because they doubted the character and the word of God. Ellos eran susceptibles a la tentación porque dudaban del carácter y de la palabra de Dios. You see something similar in Moses himself. ¿Ves algo similar en Moisés mismo? I alluded to it last night, Anoche yo hice referencia a esto. but in Numbers chapter 20, Pero en Números capítulo 20, Moses, instead of speaking to the rock, Moisés, struck the rock twice. en vez de hablarle a la piedra, golpea la piedra 2 veces. And the Lord's assessment was this: Y la evaluación del Señor fue esta. because you did not treat me as holy in the sight of my people. Porque no me trataste como santo a la vista de mi pueblo. Moses was susceptible to sinful anger and disobedience of God. Por eso Moisés fue provocado a la desobediencia y a ese enojo pecaminoso. Because he lost sight of the holiness of God. Es porque él perdió de vista la santidad de Dios. So when Moses goes to repent, it will not be enough to say, please forgive me for striking the rock. Así que si Moisés se arrepiente de esto, no sería suficiente que él diga, Señor, perdóname por golpear la piedra. Please forgive me for my external disobedience of not speaking to the rock and instead yelling at your people. Señor, perdóname por esa desobediencia externa de en vez de hablarle a la piedra, gritarle a tu pueblo. He's going to have to say, God, forgive me for forgetting your holiness. Lo que va a tener que decir Moisés es, Señor, perdóname por olvidar tu santidad. Moses' sin was the result of a theological aberrance. El pecado de Moisés es el resultado de una aberración teológica. Deuteronomy chapter 1, Deuteronomio capítulo 1. Moses is recounting to the next generation of Israel who's actually going to go into the land. Moisés les está recordando a la segunda generación de judíos que son los que van a entrar a la tierra. And he's reminding them of their parents' sin. Le está recordando el pecado de sus padres. And ultimately, what God's people say, they went into their tents, Y lo que va a decir es que el pueblo de Dios fue a sus tiendas, not in public, but in private, y no en público, pero en privado, as if God can't hear you in your tent. como si Dios no escuchara lo que estás diciendo en la carpa. The point is, they went into their tent and they said in their heart, Pero dice que fueron a sus tiendas y dijeron en su corazón, because the Lord hates us, porque Dios nos odia. He has brought us out here to kill us. Él nos trajo acá para matarnos. They're complaining on the outside, Están quejándose afuera their fears expressed aloud y dejan que sus temores se expresen were en voz the- alta. was a theological crisis. Pero lo que había era una crisis teológica. If God won't give me what I want on my timetable, then I will accuse him of hating me. Si Dios no me da lo que yo quiero cuando yo lo quiero, entonces voy a acusar a Dios de que Él me odia. God's people will turn on him in an instant. Fíjate, el pueblo de Dios se volvería en contra de Dios en un instante. So thin is our faith in his love. Así de finita es nuestra fe en su amor. All it takes for us to accuse God of hating us Todo lo que requiere que para que nosotros acusemos a Dios de que Él nos odia, all it takes is for God to ask you and I to do something that's just a little bit scary. solo requiere que Dios nos pida que hagamos algo que es un poquito atemorizante, Something that takes faith. algo que requiera fe. If you won't give me a life that doesn't require faith, I'll accuse you of hating me. Si vos no me das una vida que no requiera fe, yo te voy a acusar a vos de odiarme.
What Israel really believed about God was on display. Lo que realmente creemos en cuanto a Dios se manifiesta. Further, they not only accused God of hating them, Y más, no solamente acusaron a Dios de odiarlo, you'll have to go and read this chapter, sino que tenés que leer este capítulo but they go on to say that God's standards are impossible to keep. y ver que lo que están diciendo, o van a decir más adelante, es que los requisitos de Dios, del estándar de Dios, es imposible de cumplir. God commanded their parents to cross the river and go into the land. Dios le mandó a sus padres cruzar el río y entrar a esa tierra. 10 spies came back and said, it's too scary. Y 10 espías vinieron y dijeron, es demasiado atemorizante esto. Big armies, big walls, Hay ejércitos demasiado grandes, paredes muy altas. and besides, there are giants in the land. Y además hay gigantes en la tierra. The Nephilim live. Los Nefilim viven. And so they believe that evil report, and they say, we can't, besides, how could we go into the land? Así que ellos van a decir, ¿cómo podríamos entrar a esa tierra? You ask too much of us. Estás pidiendo demasiado de nosotros. Israel's chronic unbelief, rebellion, disobedience Fíjate, esa desobediencia crónica de incredulidad de Israel was the result of a wrong view of God. era el resultado de una perspectiva errada de Dios. The same thing that happened in Genesis 3 with Adam and Eve Es lo mismo que pasó en Génesis capítulo 3 con Adán y Eva. happened again with them. Y pasó de nuevo con ellos. They doubted the character of God and the promises of God. Dudaron del carácter de Dios y de las promesas de Dios. When Nathan came to confront David about his great sin with Bathsheba and Uriah, Cuando Natán vino a confrontar a David en cuanto a su gran pecado con Betsabé y Urías, through the prophet Nathan, God says to David, a través del profeta Natán, Dios le dice a David, this was not an issue of lust. esto no fue solamente pasión, This was an issue of theology. esto es un tema de teología. Do you remember what the Lord asks in verse 9 of 2 Samuel 12? ¿Te acordás ahí en 2 Samuel 12 lo que Dios pregunta? Why have you despised my word? ¿Por qué despreciaste mi palabra? And then in verse 10 he says, why have you despised me? Y después en el versículo 10, ¿por qué me despreciaste a mí? David's external adultery El adulterio externo de David was ultimately a doubt of God's word. He despised God's word. fue de hecho un ataque a la palabra de Dios. Él despreció la palabra de Dios. A doubt about God's character. God says, you despised me. Una duda en cuanto al carácter de Dios. Dios dice, vos me despreciaste a mí. I've given you many other examples you can look at later. Ahí en el apunte tenés muchos ejemplos más y los puedes mirar después. But let's end with a positive illustration. Pero terminemos con una ilustración positiva. In John chapter 3, En Juan capítulo 3, the apostle points out to us a scene in Jesus' life that neither Matthew, Mark, or Luke mention. el apóstol nos va a mostrar una escena en la vida de Jesús que ni Mateo, Marcos o Lucas nos van a mencionar. And that is that there was a period of time when the ministry of Jesus and the ministry of John the Baptist overlapped. Y esto es que hubo un periodo de tiempo en el que el ministerio de Jesús y el ministerio de Juan el Bautista se cruzaron. Both of them were baptizing and calling men to repent, for the kingdom of God was here. Los dos estaban bautizando y diciendo que el reino de los cielos estaba acá. And that gave occasion for some of John the Baptist's disciples to become jealous. Y eso dio ocasión para que algunos de los discípulos de Juan el Bautista tuvieran celos. And so some of John the Baptist's disciples come to him and they exaggerate the situation. Así que algunos discípulos de Juan vinieron a él y exageraron esta situación And they're tempting John the Baptist to share in their petty jealousy. y están tentando a Juan el Bautista a que se sume a ellos en este celo de autocompasión. And so they say to John the Baptist, everyone is leaving us and they're all going to Jesus. Así que le dicen a Juan el Bautista, todos nos están abandonando, todos están yendo con Jesús. Now, brothers, in the moment of temptation, Hermanos, en un momento de tentación, whatever you already believe about God is about to be on display. lo que vos crees realmente en cuanto a Dios está a punto de reflejarse. It's too late to retrofit your theology that day. Es demasiado tarde tratar de fortalecer tu teología ese día. John the Baptist didn't have any advantage over us.
Juan el Bautista no tenía ninguna ventaja por sobre nosotros. He didn't have a prophetic word from the Lord when he got up that morning Él no tuvo esa mañana cuando se levantó una palabra profética de Dios especial saying, John, brace yourself. Later today, your disciples are going to tempt you to be jealous of Jesus' que ministry. le haya dicho, Juan, prepárate porque más adelante, durante el día, tus discípulos van a ser tentados a tener celos de Jesús. No, John the Baptist doesn't get any more warning about a moment of temptation than you and I do. No, Juan el Bautista no tuvo ninguna advertencia previa a que iba a venir un momento de tentación como ni vos ni yo lo tenemos. But after looking at all these negative examples of a bad view of God's character and a low view of his word, Pero después de ver todos estos ejemplos negativos de tener una perspectiva baja de la palabra de Dios y dudar del carácter de Dios, John shines as an example Juan brilla como un ejemplo. when he suddenly just says what's been in his heart all along. Cuando de repente va a expresar lo que ha estado todo el tiempo en su corazón. So he says to his disciples who are tempting him to share in their offense, Así que lo que le va a decir a sus discípulos que están tratando de tentarlo para que se sume a esta actitud de sentirse ofendido, we're offended. You be offended with us. le están diciendo, nosotros estamos ofendidos y vos ofendete junto con nosotros. And John says this, Y Juan les dice esto, a man can have nothing, including his ministry influence, un hombre no puede tener nada, aún su influencia ministerial, unless it's been given to him a by God. menos que le sea dada por Dios. So his theology is on display. I have every ministerial responsibility that God ever wanted me to have. Así que ahí se revela su teología. Él está diciendo, yo tengo todas las responsabilidades ministeriales que Dios quiso que tenga. He says to his men, you haven't understood me at all. Y le dice a sus hombres, ustedes no me entendieron en lo absoluto. My whole purpose in life has been for everyone to leave me and go to Jesus. El propósito final de mi vida desde el comienzo ha sido que todos me abandonen a mí y vayan a Jesús. This is the source of my joy. Esta es la fuente de mi gozo. Like the friend of the bridegroom on the day he gets married. Es como el amigo del novio el día de la boda. You wanting me to be jealous of Jesus' ascendancy? ¿Vos querés que yo tenga celos de la ascendencia de Cristo? It's like asking the best man at a wedding. Es como preguntarle al amigo del novio el día de la boda To be upset because everyone at the wedding is paying attention to the groom and not me. o pedirle a él que se enoje porque todos le están prestando atención a su amigo que se está casando en vez de prestarle atención a él. By this my joy is made full. De esta manera mi gozo se va a completar. He must increase. Él debe crecer I must decrease. y yo de crecer. You see what John the Baptist already believed about himself and God and his word? ¿Vos ves lo que Juan el Bautista ya creía en cuanto a sí mismo, en cuanto a Dios, en cuanto a su palabra? Was on display in that shining moment. Porque todo queda a la vista en ese momento brillante. Brothers, temptation and sin reveal what we actually believe about God. Hermanos, la tentación y el pecado va a revelar lo que creemos en cuanto a Dios And the veracity of his word. y la veracidad de su palabra. If we're going to mortify sin and resist sin and temptation, Si vamos a mortificar el pecado, resistir el pecado y la tentación, if we're going to repent thoroughly of the roots of our sin, si vamos a arrepentirnos de manera completa de las raíces del pecado, then we must be on the lookout for errors in our theology proper entonces tenemos que estar mirando y buscando errores en nuestra teología propia and errors in our bibliology. y errores en nuestra bibliología. Trust the character and the word of God. Confiar en el carácter y la palabra de Dios. We'll have power to resist sin Y vamos a tener el poder para resistir el pecado and the wisdom to repent y la sabiduría para arrepentirnos in ways that are not so shallow. en formas que no sean tan chatas. Pray for us, brother. Oramos para terminar. Padre, concede a cada uno de nosotros la gracia de poder tratar el pecado de esta manera, odiarlo porque fuimos salvados por tu gracia y hacerlo morir porque tú nos llamaste a destruirlo. Señor, no solo queremos limpiar lo externo, no solo nos preocupan las apariencias, tú conoces la realidad de nuestro corazón y lo que queremos
es ser librados de todo pensamiento, inclinación y deseo que nos atormenta cada día con esas mentiras. Ayúdanos a ser valientes en el momento de la tentación y en ese momento crítico donde esa voz susurra a nuestro oído, tu verdad pueda vencer el engaño del pecado y podamos responder en fe y obediencia. Y Señor, tú nos has bendecido con tanta instrucción. Tu verdad, Señor, está siendo predicada continuamente. Tu palabra está en nuestras manos. Danos la gracia de creerla. Danos la gracia de aferrarnos a ella para que en fe podamos hacer morir, Señor, todos los vestigios del pecado que aún están. Y ayúdanos a liderar esta batalla frente a nuestra iglesia. Ayúdanos, Señor, a tener esta convicción en cada momento que tenemos para guiar a otros hacia esa misma victoria. Y ayúdanos, Señor, a llevarte gloria en esa búsqueda de la santidad. Te amamos, Señor, y queremos que tu nombre sea exaltado en tu iglesia. Permite que esta conferencia y los momentos que van a seguir nos sigan llenando de convicción y de herramientas para pelear esta batalla que tú has puesto delante nuestro. Gracias por tus promesas, gracias por tu palabra y gracias por tu fidelidad. Y encomendamos el resto de este día a ti. En nombre de Cristo Jesús. Amén.